100% héroe. Capítulo 25. Cambio. Parte 2. Lo siento. Realmente lo siento. Fui tan horrible, lo siento tanto. Aquí, Stein estaba listo para que Kageyama rechazara ferozmente la disculpa de la niña. El Esper ya había hecho más que suficiente al salvarla de las garras de Mogami. No tenía que perdonarla por lo que había hecho. Esa no era la responsabilidad de un héroe. Honestamente, el asesino de héroes estaría asombrado si Shigeo alguna vez la perdonara. Está bien. Lo sé. Saber que las personas pueden cambiar. Mogami y Minori me enseñaron que es posible. Las personas a mi alrededor también me cambiaron. Ahora entiendo que puedo hacer lo mismo por los demás también. Así que lo entiendo, y me alegro de que nos hayamos podido conocer. Todo el aliento abandonó los pulmones del Hero Killer. Incluso después de todo ese dolor y tortura, esos meses de agonía por los que ella lo había hecho pasar, él no la odiaba. ¿Fue capaz de borrar esos sentimientos negativos de su corazón? Shigeo tampoco parecía odiar a Mogami por ponerlo en ese mundo mental. Era casi como si el Esper estuviera realmente agradecido por haber sido puesto en ese mundo, por aprender la lección de que la gente podía cambiar. Tanta pureza de corazón, este recuerdo había asestado un gran golpe a la psique del Hero Killer. Le había mostrado que Shigeo podría haber seguido el mismo camino que Mogami, como Hero Killer, para cambiar la sociedad, y sin embargo rechazó ese camino, eligiendo seguir siendo quien él era y cree en la capacidad de una persona para cambiar. ¿Podría el Hero Killer haber elegido este camino también? ¿Podría haber intentado seguir siendo un héroe y cambiar a las personas de la forma en que lo estaba haciendo Shigeo? Lo más importante, ¿podría la naturaleza de una persona realmente cambiar tan fácilmente? Estas preguntas estaban atormentando el cerebro de Stein, causando un gran daño a su condena. Stein esperaba que este fuera el último recuerdo, pero aún quedaban más por venir. Pero al siguiente recuerdo, el Hero Killer sintió que ya sabía lo que iba a pasar, porque Kageyama ya se lo había dicho. Shigeo estaba parado frente a una casa en llamas, con varias personas a su alrededor, preguntándose qué pudo haber pasado. ¿Era este realmente el momento del que había hablado el Esper, cuando sintió que estaba listo para reducir el mundo a cenizas? Stein observó cómo el Esper miraba a través de la casa, y no pudo evitar sentirse cada vez más incómodo a medida que pasaban los segundos. Dimple, que también estaba allí, le informó que había un forcejeo en la puerta, que alguien había entrado por la fuerza. Por ese razonamiento, el Esper asumió que esa misma persona los había secuestrado. Shigeo decidió comenzar a buscar pistas sobre la ubicación de su familia y abrió una puerta adyacente, y adivinen qué había al otro lado de esa puerta. Stein pensó que tenía una buena idea de la ira que Shigeo mostraría en base a lo que había dicho el Esper. No podría haber estado más equivocado. El rostro neutral de Shigeo se retorció con una malicia sin igual. Lanzó una ráfaga de energía, disipando las llamas a su alrededor. A pesar de que esto era un recuerdo, era como si Stein pudiera sentir el aura desenfrenada de ira que lo rodeaba, y a pesar de la propia voluntad de hierro y el aura intimidante del Hero Killer, Shigeo lo empequeñecía por completo en tamaño e intensidad. El asesino de héroes sintió que todo su cuerpo se congelaba de miedo. Era como si él mismo se hubiera paralizado. No había forma de que Stein pudiera hacer frente a esto. Tanta ira, era algo inhumano. Pero antes de que el Esper pudiera desatar por completo esa furia monstruosa, Dimple le dijo que lo mirara a los ojos. Puedo decir que estos no son cuerpos reales. Son solo maniquíes. Algún Esper probablemente los puso aquí para tratar de engañarte. Vamos, Hoyuelo. ¿Esperas que me crea eso? Hoyuelo se encogió momentáneamente antes de recuperar su voz. Piensa en todo lo que has visto. Es totalmente posible. Mob todavía están ahí afuera. Shigeo pareció contemplar las palabras de Dimple, y de sus ojos, desató una explosión de energía azul. He ampliado mis antenas. A unos 20 kilómetros de distancia, hay dos Espers con aura maliciosa. El asesino de héroes se sorprendió por la forma en que Kageyama pudo localizarlos tan fácilmente, expandiendo sus sentidos psíquicos en un instante. Pero estaba más sorprendido por lo que vino después del Esper. Lágrimas. Gracias, Hoyuelo. Me detuviste, me trajiste de vuelta. Shigeo realmente tenía miedo de sus emociones negativas, de permitir que lo controlaran, y el asesino de héroes podía verlo ahora a través de esas lágrimas. Todavía era un niño que luchaba por enfrentarse al mundo. Shigeo rápidamente se secó las lágrimas de los ojos después de que Dimple le recordara la urgencia de encontrar a su familia. Por supuesto.
Voy a recuperarlos a los 3 ahora mismo. Quien haya hecho esto va a pagar. No importa cuán lejos corran. Los ojos de Shigeo cambiaron una vez más, pero incluso ahora, Stein podía decir que eran diferentes a los ojos de Ida, aunque solo un poco. No era la venganza lo que alimentaba el Esper. Era la determinación, una obsesión por recuperar a su familia de las personas que se los llevaron y, sinceramente, Stein encontró esa determinación apropiada para una situación como esta. Después de las muchas descargas que recibió, Stein recibió otro golpe cuando el Esper irrumpió en la casa, viajando por el cielo a velocidades inimaginables que le permitieron llegar a su destino en segundos. Si ese era el tipo de velocidad que había usado para ir de Fukuoka a la ciudad de Osu, entonces tenía sentido que llegara allí tan rápido. Cuando encontró a los 2 Espers, procedió a manejar fácilmente sus ataques más fuertes, sin interesarse en infligirles dolor como lo haría alguien que hierve de venganza, y en su lugar se centró en encontrar a su familia. Sin embargo, uno de los Espers reveló que simplemente se dirigían a atacar su casa, pero aún no habían hecho nada, pero antes de que pudiera decir algo más, se desmayó. Mob decidió esperar a que llegaran más de sus camaradas para interrogarlos, pero de la nada, entró un automóvil y 2 personas con cicatrices en la cara le dijeron que se subiera. Gracioso. Se parecían a las cicatrices del hombre que había capturado a Mogami. Por alguna razón, no se negó, y casi actuó como si se conocieran. Los 2 hombres revelaron que iban a la ubicación de los amigos y el maestro de Mod, por lo que Shigeo usó su telequinesis para llevarlos allí. Después de llegar, Stein vio a varias personas sentadas en la habitación, notando que algunas de ellas también tenían cicatrices en la cara. Reigen también estaba allí y escuchó mientras Oyuelo les contaba lo sucedido. Mientras esto sucedía, Stein pudo ver las líneas de preocupación grabadas en el rostro de Shigeo, como si su cuerpo estuviera agobiado por el miedo y la ansiedad. Después de que Reigen llevó a Dimple a un lado y habló con él en privado, el maestro volvió a hablar con Mob y le aseguró que su familia estaba bien, que alguien inició el fuego porque sabían que su familia estaba siendo atacada, creando muñecos para engañar a las personas que tenían como objetivo a su familia. Stein pudo ver la forma en que los ojos del Esper se abrieron instantáneamente, como si toda la ansiedad hubiera desaparecido. Vio que el cuerpo del Esper comenzaba a caer, pero mientras lo hacía, el entorno cambió, y el Esper ahora estaba parado en un callejón junto a Dimple y los miembros del Body Improvement Club del que Stein había oído hablar, mientras usaba su telequinesis para detener a alguien que parecía estar atacándolos. El asesino de héroes pudo deducir que Shigeo se había desmayado, pero no se dio cuenta de cómo había llegado hasta aquí. El espíritu maligno llenó tanto a Mod como a Stein de todo lo que había sucedido. Aparentemente, una organización Esper conocida como Clau había comenzado un ataque en esta ciudad, declarando que gobernarían el mundo con sus habilidades psíquicas. Uno de sus operativos había secuestrado al primer ministro para usarlo como rehén, mientras que sus fuerzas principales habían comenzado su incursión en la ciudad, causando una gran destrucción. Mientras esto sucedía, uno de los miembros de Clau había encontrado a Kageyama, intentando matarlo y obligando a Dimple a poseerlo mientras estaba inconsciente. Ahora esto no tenía absolutamente ningún sentido para el Hero Killer. Algo tan grande como esto sin duda atraería la atención de varios héroes, incluso del mismo Olmig, y si esto hubiera sucedido no hace mucho tiempo, Stein estaba muy seguro de que se habría enterado. Entonces, ¿por qué no lo hizo? ¿Era este realmente un lugar tan aislado, un área tan separada del resto del mundo? Y no habían especificado de qué país era primer ministro el hombre que fue secuestrado. Entonces, ¿cuál fue la respuesta a esto? Shigeo se encontró con algunos de los Espers enemigos saqueando una tienda, lo que provocó que el asesino de héroes frunciera el ceño con disgusto, ya que despreciaba a los criminales que perseguían sueños insignificantes. Para sorpresa de Stein, parecía que Shigeo había desarrollado este mismo tipo de animosidad hacia las personas que abusaban de sus poderes de manera mezquina, cuando comenzó a explicar que tener poderes psíquicos no los hacía mejores. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Stein fue la creciente expresión de ira en sus ojos. Eso me recuerda. Nunca uses tus poderes psíquicos contra otros. Si no has encontrado a alguien que pueda mostrarte por qué, entonces permíteme. El aura del Esper se acumuló a su alrededor y Stein sonrió astutamente. De repente, otro individuo con cabello violeta claro apareció detrás de esos Espers. Stein razonó que se trataba de una especie de soldado de alto rango y observó cómo ese hombre mostraba la capacidad de crear y manipular plantas. A partir de ahí, se desarrolló una batalla entre Shigeo y los Espers enemigos.
A medida que avanzaba la batalla, el mismo hombre que había capturado a Mogami apareció para prestar su ayuda y procedió a desatar los espíritus malignos. Entonces tenía la habilidad de capturar y comandar espíritus malignos. Mientras este hombre ordenaba a esos espíritus malignos, Stein no pudo evitar preguntarse si había logrado controlar a Mogami, si aún lo tenía capturado. Esa pregunta fue respondida rápidamente. Parecía que uno de los espers enemigos había encontrado el frasco en el que estaba sellado Mogami y lo rompió, liberando al espíritu maligno. Procedió a robar la energía de todos esos espers, recuperando la fuerza que había perdido. Primero me atrapaste en el frasco de veneno, y ahora quieres que devore a los espers. Son criaturas tan bajas. El usuario de la planta intentó atacar a Mogami, pero el espíritu maligno mostró una fuerza superior, controlando las plantas y usándolas para hacerse un cuerpo mientras agarraba al enemigo. Stein no sintió lástima ni simpatía por este hombre. Era un criminal que usaba sus poderes para sí mismo, destruyendo la ciudad y arruinando vidas solo por sus propias ambiciones, y el mundo estaría mejor sin él. Esperó a que Mogami diera el golpe final, pero antes de que el espíritu maligno pudiera sacarle la vida, sonó la voz de Shigeo. No te detengas. ¿Por qué debería? He estado observando y ninguno de estos insectos merece vivir. Algunas personas nunca cambian, no importa cuántas oportunidades les des, respondió Mogami, diciendo algo con lo que Stein estaba de acuerdo. Pero, todavía podrían ser capaces de hacerlo. Shigeo miró al esper atrapado. Prométeme que no harás nada malo nunca más. Yo, te prometo que no lo haré. Solo perdóname por favor. Ver. Dijo Mob, aunque Stein no podía creer cómo sería convencido por una promesa tan sin sentido como esa. ¿Qué pasa si solo está mintiendo para mantenerse con vida? ¿Vas a vigilar personalmente a estas personas para ver si se han reformado? ¿Crees que puedes vigilarlos para siempre? Bueno, no. Pero necesitamos tener fe el uno en el otro para pasar la vida. Si no podemos hacer eso, entonces nunca llegaremos a ninguna parte. El Hero Killer también sintió que este mensaje le llegaba a él, ya que no tenía absolutamente ninguna fe en la capacidad de cambio de una persona, razón por la cual decidió embarcarse en su misión en primer lugar. Pero, ¿qué haría Mogami? ¿Realmente escucharía lo que decía Shigeo y permitiría que un criminal como este sobreviviera? Como sucedió, lo haría. El espíritu maligno aflojó su control sobre el esper mientras que la construcción de la planta que formó comenzó a desvanecerse. Predecible, viniendo de ti. Pero hay cosas en este mundo que no se pueden resolver con mera amabilidad. A veces, es necesario ser duro con las personas. Si puedes aprender a hacer eso, serás invencible, Shigeo Kageyama. El villano quedó atónito e incrédulo por esto. Cuando Dimple sugirió que Mogami había desaparecido para siempre esta vez, fue un shock aún mayor, ya que eso probablemente significaba que había pasado al más allá y abandonado su misión. No había otra forma de explicarlo. Mogami había cambiado. El esper pareció contemplar las palabras del espíritu maligno antes de caminar hacia la base de operaciones. Mientras lo hacía, su aura se encendió y los escombros a su alrededor comenzaron a flotar. Finalmente, Stein vio a un hombre con un aura roja a su alrededor, que parecía haber notado la presencia del esper. Stein asumió que se trataba de otro miembro superior de Clau, y el hombre esperó ansiosamente para luchar contra Mob, pero por alguna razón, ignoró por completo la presencia de Reigen, lo que le permitió lanzar una ráfaga de golpes que lo derribaron. Stein también notó a las otras personas con cicatrices golpeadas, y concluyó que acababan de ser derrotadas por este hombre. Stein esperaba que el hombre siguiera luchando, que presentara algún tipo de pelea, pero para su sorpresa, el hombre se rindió de inmediato. Cuando Reigen preguntó sobre los planes de la organización y la razón por la que se rendía, Stein sintió que le hervía la sangre. El jefe es el único que busca eso. Mientras me divierta, realmente no me importa. ¿Causar destrucción y caos como este sin ninguna convicción real? Este hombre era un excelente ejemplo del tipo de persona que Stein más odiaba. Dio la casualidad de que Shigeo parecía sentir lo mismo, la misma furia. Mientras te diviertas. El adolescente dijo. ¿Interrumpiste la vida de todas esas personas solo por eso? ¿Hablas en serio? El esper enemigo jadeó de miedo, antes de teletransportarse. Stein recordó a Dimple describiendo el secuestro del primer ministro y llegó a la conclusión de que este fue el hombre que lo hizo. ¿Quién sabía qué sería de él ahora? El hermano menor de Mob se encontraba entre las personas que luchaban contra ese hombre, y Shigeo se sintió inmensamente aliviado al verlo, así como al enterarse de que sus padres también estaban a salvo.
Las fuerzas intentaron preparar su asalto final, pero Kageyama los detuvo y les dijo que entraría solo. A pesar de sus protestas, insistió en que sus heridas eran demasiado graves y, con tono de pesar, dijo que solo se interpondrían en su camino. Stein supo instantáneamente que esta era su interpretación de lo que Mogami le había dicho. Estaba llamando a su autoridad, diciéndoles la verdad de una manera brutal pero honesta. A pesar de esto, Stein pudo ver que el Esper estaba sufriendo, lo que significaba que estaba haciendo esto a pesar de que le dolía hacerlo. Dimple lo acompañó para enfrentar al enemigo, y mientras caminaban, Dimple le preguntó a Kageyama si estaba asustado o no. Por supuesto, respondió, pero la idea de que otras personas salgan lastimadas me asusta aún más. Stein volvió a sonreír para sí mismo, porque este niño seguía encontrando nuevas formas de impresionarlo, demostrar su fuerte carácter y seguir demostrando por qué merecía ser llamado héroe. Mientras caminaban, se encontraron con un hombre desaliñado con un paraguas esperándolos. El hombre era bastante idiota, Stein se dio cuenta, porque soltó al rehén y ni siquiera sabía que su rehén era el primer ministro hasta que Kageyama se lo señaló. Este hombre, cuyo nombre era Serizawa, les contó su historia de fondo, cómo fue salvado por el jefe de Clau. Kageyama señaló el hecho obvio de que se estaba utilizando a Serizawa y estalló una pelea. La pelea en sí no fue notable para Stein, pero lo que sí fue notable fue la forma en que Kageyama trató de hablarle a Serizawa, para tratar de hacerle entender el error de sus formas y cómo estaba siendo utilizado, remarcando sus similitudes, principalmente no querer hacer daño a los demás. Serizawa se negó con vehemencia a escuchar, preparando una gran explosión de energía para disparar al enemigo. Pero Shigeo aún trató de ayudar, y lo que dijo fue quizás lo más sorprendente para el Hero Killer. Escucha. Seré tu amigo, tienes mi palabra. Serizawa disparó la ráfaga de energía, pero Kageyama pudo absorber la ráfaga de alguna manera mientras absorbía la energía de Serizawa también. Shigeo estaba usando esa energía para formar una bola en su mano, idéntica a la que le había lanzado a Stein, y se la disparó a Serizawa. Stein comprendió de inmediato que este ataque también estaba infundido con sus recuerdos, y asumió que también infundió los recuerdos de Anzawa y Mogami. Stein pudo ver una mejor imagen del Esper ahora. Al enfrentarse a sus enemigos, las intenciones de Shigeo no eran derrotarlos como lo haría cualquier otro héroe. Quería cambiarlos, intentar que se convirtieran en mejores personas. Ver la forma en que le habló a este hombre aclaró esto para el villano. Serizawa, que parecía haber perdido su espíritu de lucha y se vio significativamente afectado por los recuerdos y las acciones de Kageyama, expresó abiertamente su incertidumbre e inquietud, pero luego Shigeo, en una muestra desconcertante de compasión, les ofreció a los dos sentarse mientras escuchaba. ¿A cómo se sentía Serizawa? Luego, el adolescente se sentó en silencio mientras Serizawa reflexionaba, afirmando que si bien apreciaba lo que hacía su jefe, nunca entendió la necesidad de lastimar a otras personas. Luego se dio cuenta de que si su felicidad se lograba a costa de las lágrimas de otra persona, entonces él no la quería en primer lugar, antes de llorar y agradecer a Shigeo por hacer que se diera cuenta de esto. Stein quedó anonadado. Solo con palabras, simplemente estando allí para hablar con él y brindarle apoyo, Kageyama fue capaz de hacer que Serizawa cambiara. Serizawa también le informó al adolescente que su jefe estaba arriba peleando con su hijo, y con una mirada abatida en su rostro, comentó cómo había golpeado a su hijo tan fuerte que no podía soportar mirar y bajó, sintiéndose tan patético por no pisar. En que quería desaparecer. Ahora venía el enfrentamiento con el jefe de Clau. Stein estaba seguro de que comenzaría una batalla, pero no estaba seguro de cuánto tiempo pasaría antes de que comenzara esa batalla. Después de subir las escaleras, Stein vio al hijo de este jefe magullado y golpeado en el suelo mientras su padre estaba de pie con un aura roja llameante a su alrededor. El Hero Killer podía decir instantáneamente el poder que tenía este hombre. Cuando Shigeo se acercó al hombre, el hijo del jefe comentó sobre su apariencia y reveló que él era quien había incendiado la casa. El asesino de héroes esperaba que Mob estuviera molesto por esto, pero Shigeo rápidamente lo perdonó por sus acciones, entendiendo que probablemente estaba pasando por mucho. Kageyama estaba mostrando su capacidad para perdonar una vez más, y Stein nuevamente estaba asombrado por eso. Los dos entablaron un diálogo, donde el jefe de Clau reveló cuán bajo pensaba en sus hombres, así como el poco valor que le daba a las relaciones con los demás, creyéndolas vacías y sin sentido.
Kageyama se opuso, afirmando que todos crecieron debido a las interacciones con los demás, puntos que Kageyama también había hecho al hablar con Stein, mientras explicaba que el jefe eventualmente necesitaría gente y que lamentaría no tener a otros allí. Luego, en la acción más impactante hasta el momento, Kageyama procedió a extender su mano hacia su enemigo. Déjame ayudarte, cuando necesites a alguien con quien hablar. Estaré allí. Asombroso. Esa fue la única palabra que Stein pudo pensar para describir esto. Para el asesino de héroes, ni siquiera se trataba de si tenía o no razón al hacer esto, sino de que realmente intentó hacerlo. Sabiendo quién era este hombre, la destrucción que estaba causando a su ciudad y su insensible desprecio por sus soldados y su hijo, Kageyama todavía quería ayudar a este hombre, prestarle sus oídos para escuchar sus problemas. El espera adulto se burló de sus palabras, creyéndolas ridículas e innecesarias. Su hijo reveló más sobre las habilidades de su padre, que poseía una reserva de energía de 20 años, así como la capacidad de dar y recibir energía psíquica, lo que hizo por sus soldados. Kageyama notó que el adolescente luchaba por levantarse y le dio su energía. Esto provocó una reacción violenta del villano Esper, quien golpeó a Kageyama con una onda de choque psíquica en la cabeza. Shigeo se recuperó rápidamente y reveló que solo vino aquí para hablar con su enemigo. Dimple dejó en claro que se trataba de un hombre con el que no se podía hablar, pero que fácilmente fue expulsado al cielo. Luego, los dos continuaron intercambiando diálogos, aunque Stein todavía esperaba que Shigeo no llegara a ninguna parte, especialmente con un hombre tan egoísta y cruel como este. Kageyama continúa enfatizando el valor de las relaciones humanas y la forma en que el poder no es lo único que lo hace especial. El espera adulto continuó rechazando sus puntos, demostrando su egoísmo y desconsideración, como creía que no tenía debilidades y, para enojo de Stein, reveló que su único objetivo en la vida era dejar una gran huella en este mundo. Esto también pareció enojar a Kageyama, pero esa ira alcanzó su punto máximo cuando el villano procedió a burlarse de su hijo, Sho, por no estar a la altura de sus expectativas y convertirse en un fracaso. Shigeo usó su poder para contener a su enemigo, pero el espera adulto se liberó fácilmente, estrangulando al adolescente mientras ridiculizaba al niño por su debilidad. De repente, su maestro hizo acto de presencia con un arma en la mano. Aquí, el recuerdo comenzó a desdibujarse, probablemente debido al daño que había sufrido el niño. Una vez que se estabilizó, el jefe de Cloud procedió a lanzar una explosión, aparentemente matando a Reigen. Pero luego, de pie frente al maestro de Shigeo no estaba otro que Serizawa, quien estaba decidiendo tomar una posición en contra de su jefe y declaró abiertamente que estaba tratando de ser valiente por primera vez en su vida. El espera adulto advirtió a Serizawa de lo que vendría después, pero Shigeo, habiendo visto finalmente que las palabras no iban a hacer nada, desató su aura, sus ojos ahora endurecidos y listos para la batalla. El jefe intentó lanzar otro ataque contra Serizawa, revelando su nombre en el proceso, pero Kageyama actuó rápidamente para bloquear el ataque de energía. Todos ellos fueron enviados volando al suelo, pero su caída fue interrumpida por grandes plantas. Stein reconoció instantáneamente esas plantas. Pertenecían al hombre que Mogami había perdonado. Kageyama fue una de las personas que quedó atrapada en las plantas, ya que se vio obligado a recibir la mayor parte del impacto de la explosión, y estaba lo suficientemente cerca para escuchar la conversación. Entonces, el jefe realmente hizo a un lado a Serizawa. Aunque sabía desde el principio en qué relación estábamos, todavía le debo una a Serizawa, y no quiero que el jefe termine con su vida. Este hombre también. Podría haber elegido simplemente volver a la servidumbre de su jefe, faltar a su palabra y continuar el camino de destrucción en el que se había embarcado, pero estaba eligiendo volver, valorar el vínculo con su camarada. E ir en contra de los deseos de Suzuki. Toichiro, insensible como esperaba Stein, desató varios rayos de energía sobre todas las personas en el suelo. El rostro de Kageyama se arrugó de furia y procedió a atacar a su enemigo, pero Toichiro lo derribó fácilmente con un simple golpe hacia abajo, lo que también reveló que estaba usando solo el 10% de su poder. Pero Kageyama rápidamente se reveló a sí mismo que se estaba conteniendo, llevando el partido al cielo para poder desatar toda su ira. Ahora estoy listo para pelear contigo con todo mi poder y toda mi rabia. Siguió su pelea masiva, mostrando un notable grado de poder como en la batalla contra Kageyama y Mogami. Suzuki comenzó a reírse como un maníaco, algo que Stein esperaba de un hombre como él, pero lo que no esperaba era que Shigeo en realidad estuviera siguiendo su ejemplo. ¿Qué estaba haciendo? Mírate.
Tú también estás disfrutando esto, ¿no es así? Stein comenzaba a sentir una pequeña repulsión por el comportamiento que mostraba Shigeo. Disfrutar de la emoción de la batalla en un momento como este, con todo lo que estaba en juego, estaba completamente mal. ¿Cómo podía el niño dejarse atrapar por la prisa de esta manera? Tan bueno como justo como intentas sonar, en el fondo, eres igual que yo. Por un segundo, Stein contempló si las palabras de este hombre eran ciertas. ¿Era realmente Kageyama, la naturaleza que escondía de todos? ¿Era realmente alguien que vivía por el placer de la batalla sin considerar la vida de los demás o evitar que los villanos causaran destrucción? Suzuki golpeó al Esper contra el suelo mientras le gritaba. ¿Cómo se siente ser liberado de tus grilletes? Somos más libres que nadie en el mundo. Kageyama continuó sonriendo como un maníaco, y el asesino de héroes estaba casi listo para condenarlo como un falso héroe, pero luego el Esper adolescente miró a su hermano menor, quien miraba a Kageyama como si fuera una persona completamente diferente. Era casi como si tuviera miedo de Shigeo. Esta sola mirada de su hermano menor tuvo un tremendo impacto en Kageyama. La mirada en el rostro de Shigeo le hizo obvio a Stein que el Esper entendía lo que estaba mal con sus acciones, aunque esto también dejó a Kageyama abierto para atacar, lo que le permitió a Toichiro asestar un poderoso golpe que lo hizo estrellarse contra varios edificios. Kageyama flotó por el cielo sobre una roca mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Qué me pasa? Puede que solo haya sido por un momento, pero dejé que este poder me controlara. Stein pudo ver que Kageyama estaba lleno de la mayor vergüenza consigo mismo. De hecho, parecía que estaba tan avergonzado de sí mismo que creó una nube en el cielo para esconderse en su interior. Si hubiera visto esto antes que todos los demás recuerdos, Stein probablemente lo habría condenado como un falso héroe que solo estaba interesado en usar su poder para sentir la emoción de las grandes peleas, pero después de ver cuánto había luchado y superado este niño, el Hero Killer fue más indulgente con este breve lapso de egoísmo. También había visto lo difícil que era para el adolescente controlar sus emociones a veces. Mientras estaba en el cielo, Suzuki también tomó nota de esto. ¿Qué te pasa? Eres tan inestable emocionalmente. Esta es la primera vez para mí también, respondió Shigeo, tal vez es porque he estado usando demasiado poder, pero simplemente no puedo controlarme. En el cielo, los dos comenzaron otra conversación. Shigeo no entendía cómo la vida de Suzuki podía terminar tan vacía, sin tener a nadie en su vida, aunque afirmó que simplemente tuvo mala suerte. El Esper adulto se rió, afirmando que no había nadie en todo el mundo tan afortunado como él, pero en lugar de estar en desacuerdo con su declaración, Shigeo hizo algo completamente diferente. Es así. Entonces no era suerte lo que te faltaba. Eran bonos. ¿Qué dijiste? Quiero decir que en tu mundo, tú eras el único que existía. Vivías en total soledad. Sé cómo se siente eso, una vida de soledad, una que quiero olvidar. Como si no fuera lo suficientemente loco para Stein ver a Shigeo mostrando algún sentido de simpatía o lástima por alguien como Suzuki, ahora las lágrimas corrían por su rostro como antes. No entiendo, dijo Suzuki, ¿qué es esto? ¿Por qué lloras? Puede que no me creas cuando lo digo, pero es verdad. Realmente no quiero lastimarte. Todo el cuerpo del Hero Killer se sacudió hacia atrás con asombro. Esto, era quizás lo más asombroso que Stein había visto hasta el momento. El corazón de Shigeo era tan grande, su compasión tan poderosa, que en realidad era capaz de derramar lágrimas por sus enemigos, de verlos como personas de una manera que nadie más podía. Desde el suelo, Shigeo procedió a dar vida a docenas, quizás cientos de edificios para tratar de aplastar a su oponente, abrumarlo y asegurarse de que resultara herido más allá de su capacidad de combate. Lo siento. El Esper sostuvo su corazón cuando envió todos los edificios volando hacia Suzuki, aplastándolos a todos en un pensamiento gigante de que la batalla había terminado. Incluso alguien tan poderoso como Suzuki no podría sobrevivir a algo como esto. El Hero Killer estaba muy equivocado. El Esper una vez más se aprovechó de la batalla, lanzando golpes más poderosos y usando la misma bola de edificios que Shigeo había creado contra él. Lo que siguió fueron demostraciones de poder increíblemente potentes, dejando la mayor parte de la ciudad arrasada. Pero durante todo esto, Kageyama no estaba haciendo nada para contraatacar. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se dejaba maltratar así? Suzuki exigió que el adolescente se pusiera de pie y peleara, pero Kageyama se negó. No, ya terminé. Me duele decirlo, pero no soy lo suficientemente fuerte. No tengo lo que se necesita para mostrarte un mejor camino a seguir en la vida. Lo siento.
Stein no sabía qué pensar de esto. Rendirse de esa manera, era algo más que nunca esperaría escuchar de Kageyama. ¿De verdad dejaría que Suzuki lo matara? ¿De verdad dejaría que este loco continuara con sus planes de dominación mundial? Kageyama respondió esa pregunta por él con algo más que Stein nunca hubiera esperado ver de Shigeo después de ver todos los recuerdos de su pacifismo y amabilidad. Me rindo. Los ojos de Tuesper, la luz y la compasión que había visto en sus ojos antes se extinguieron por completo. En cambio, no había nada más que vacío, oscuridad. Esos eran los ojos de un asesino a sangre fría, y con esta crueldad dominándolo ahora, Shigeo procedió a retorcer el cuerpo de Suzuki como un trapo mojado. Esperaba desesperadamente poder cambiar, hacerte cambiar de página y convertirte en una mejor persona, pero esa esperanza se ha ido. Parece que ambos nos estamos influenciando, el uno al otro bastante. Sí, pero fallé en ser una buena influencia para ti. Así que eso es todo. En este punto ambos perdemos. Al ver a este joven listo para matar a su enemigo, Stein sintió que un peso se asentaba en su corazón. Kageyama solo estaba haciendo esto después de intentar todo para encontrar otra forma, haciendo todo lo que estaba a su alcance para cambiarlo. Este era su último recurso absoluto, porque ahora entendía que tenía que detener a este hombre sin importar el costo. Kageyama sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero estaba tomando la decisión que debía tomar. Estaba sacrificando su inocencia y su moral para hacer lo que tenía que hacer. Y para Stein, ver a un niño tener que cargar con la responsabilidad de cometer un asesinato a una edad tan temprana, fue una tragedia. Toichiro, sin embargo, tuvo su último recurso bajo la manga. El villano desató varias ráfagas de energía, una de las cuales atrapó a Shigeo. Por un segundo, parecía que Kageyama sería el que moriría, pero de repente, la voz de su maestro resonó. Sus ojos estaban cambiando de nuevo. La mirada en sus ojos estaba cambiando de la forma en que había cambiado con Mogami. Una sonrisa comenzó a dibujarse de nuevo en el rostro de Stein. ¿Era esta emoción otra vez? Esa sonrisa se ensanchó. Sí, lo era. El adolescente había encontrado su convicción más profunda, la valentía que había usado para levantarse y luchar contra Mogami y sus espíritus malignos, en su desafiante posición contra el mal que tenía delante. Suzuki, cuyo cuerpo se hizo enorme a tamaños monstruosos y tenía llamas envolviendo su cabeza, procedió a chocar con el Esper una vez más, pero la sonrisa del Hero Killer se desvaneció cuando vio que Kageyama fue dominado rápidamente. Entonces, incluso con esta fuerza, no fue suficiente. Casi parecía que Suzuki terminaría esta batalla de una vez por todas, pero de repente, su cuerpo comenzó a estallar. Parecía que esta nueva forma era demasiado para él, que estaba rebosante de energía. De hecho, Kageyama llegó a la misma conclusión, que el villano había liberado demasiada energía almacenada a la vez, y ahora se autodestruiría. El Esper huyó hacia sus aliados, advirtiéndoles de la explosión que probablemente destruiría toda la ciudad e instándolos a huir. Sin embargo, Stein no estaba seguro de que ese fuera el mejor plan. ¿Podrían realmente dejar atrás una explosión tan masiva? Parecía un riesgo demasiado grande para tomar. No, la mejor manera de asegurar que la ciudad y sus amigos se salvaran era detener la explosión en la fuente. Shigeo siguió esta misma línea de razonamiento y caminó hacia su enemigo a paso lento, como si se preparara para lo que tenía que hacer. Cuando Kageyama regresó, Stein vio a Suzuki arrodillado, con los ojos fijos en el suelo como si estuviera pensando profundamente. Cuando volvió a mirar al adolescente, su expresión no cambió, como si supiera lo que vendría después. Estás haciendo el movimiento correcto. Es el que hay que hacer. Acabar con mi vida, cortando la fuente de energía antes de que ocurra la explosión y salvando la ciudad. Stein observó su rostro, su voz, sus emociones. La verdadera naturaleza de una persona se mostraba cuando estaba al borde de la muerte, y la naturaleza de Suzuki se mostraba ahora mismo. Este hombre pudo haber sido un monstruo egoísta, asesino, sádico y desconsiderado, pero no era un cobarde. Estaba listo para aceptar su muerte, el destino que le esperaba. Fue lamentable que Kageyama tuviera que matarlo, pero Stein sabía que era la única opción lógica, lo que había que hacer. El Hero Killer esperó a que el adolescente terminara esta pelea, hiciera el movimiento final, pero ese movimiento nunca llegó. Stein vio a Shigeo arrodillarse frente a él y erigir una barrera alrededor de los dos. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo?, dijo Suzuki. Conteniendo la explosión. Los ojos de Stein se entrecerraron confundidos. ¿Qué estaba pensando Shigeo?
Seguramente podría pensar que una explosión de ese tamaño no podría ser contenida adecuadamente por una sola barrera, e incluso si lograra disminuir el impacto, casi definitivamente moriría en el proceso. Entonces, ¿qué fue esto? Entonces, a pesar de tus mejores esfuerzos, no solo fallaste en derrotarme, sino que no pudiste salvar a tus amigos, a tu familia o incluso a ti mismo. ¡Qué trágico! Con el increíble poder que tienes, esta situación debería haberse manejado mucho mejor. Puedo tener poderes psíquicos, pero no pueden resolver todos mis problemas. Pero, ¿sabes qué? No tienen que hacerlo. Porque incluso sin mis poderes, todavía tengo una opción y controlo mi propio destino. Yo llegar a ser el protagonista, es mi vida. Esa es la razón por la que vine aquí para estar a tu lado. Porque no importa cuánto me desagrades, cuán decepcionado pueda estar con lo que has hecho, no puedo simplemente dejarte aquí para sufrir por tu cuenta. Eso sería demasiado triste. Y es por eso que, no me iré a ningún lado. Estoy aquí para ti. Toda la conmoción que Stein había experimentado al ver estos recuerdos no era absolutamente nada en comparación con lo que el asesino de héroes estaba sintiendo en este momento. Esta era la verdadera naturaleza de Shigeo. Estaba eligiendo quedarse al lado de este hombre, estar allí para brindarle su apoyo y consuelo en un momento incluso después de todo lo que Toichiro había hecho. Probablemente estaba dispuesto a morir junto a este hombre solo para que no lo hiciera. Estar solo. Este fue un acto de heroísmo más allá incluso de los sueños más salvajes de Stein. Esta amabilidad, era incluso humanamente posible. Pensé que podría reunirme con ella una vez que conquistara el mundo, que finalmente podría volver a verla. Pero resulta que mi camino estaba equivocado y me di cuenta demasiado tarde. Los ojos de Suzuki se movieron hacia el suelo y su cuerpo se inclinó hacia adelante avergonzado. Ahora, ni siquiera tengo la oportunidad de disculparme, al menos déjame terminarlo yo mismo. La mandíbula de Stein cayó al suelo. No había manera. Este hombre se arrepintió de lo que había hecho. Stein sabía que no tenía motivos para mentir, no tenía motivos para ocultar nada en un momento como este antes de morir. En el poco tiempo que Kageyama había pasado con él, este adolescente había logrado cambiar a alguien tan cruel, despiadado y egoísta como este hombre. Él realmente lo hizo, entonces te daré esa oportunidad. Este no puede ser tu final. Shigeo tomó la mano de Suzuki, y la energía que envolvía a Suzuki ahora se transfirió a Shigeo, aunque la abrumadora cantidad de energía estaba demostrando ser demasiado, y el adolescente gritó de dolor. Parecía que no lo lograría, pero aún así estaba tomando ese riesgo. Este niño ahora estaba arriesgando su vida para salvar a este villano de la muerte. Si puedo absorber esto, gritó Shigeo, puedo salvarte. No, no funcionará. Morirás sí, Suzuki fue interrumpido por más gritos de Shigeo. Dijiste que querías disculparte con tu esposa, ¿verdad? Entonces encuéntrala. Dilo fuerte y claro. Tienes que hacerlo. Lo mismo vale para mí. Necesito decirle a alguien lo que siento por ellos también. El adolescente dejó escapar un grito final, antes de que todo el entorno circundante se iluminara con un destello blanco brillante. Cuando el destello blanco brillante se disipó, Hero Killer vio que estaba de vuelta en el callejón, que este era el último recuerdo que Kageyama tenía para mostrarle. Para Stein, se sintió como si hubiera pasado toda su vida observando esos recuerdos. En realidad, sin embargo, habían pasado menos de 15 segundos. Los recuerdos que Kageyama había compactado en una sola bola funcionaron acelerando drásticamente el poder de procesamiento de la mente, lo que permitió a las personas ver recuerdos tan largos en un corto periodo de tiempo. Mientras Stein había estado ocupado mirando sus recuerdos, los 4 adolescentes, incluido Midoriya, que se había recuperado de la parálisis, todavía cojeaba por el corte que había recibido. Todos comenzaron a acercarse al Hero Killer, creyendo que el ataque de Shigeo lo había noqueado, pero se detuvieron cuando vieron que el villano comenzaba a moverse. Levantaron los puños, listos para terminar la pelea, pero el Esper extendió su mano para detenerlos. Espera. Shigeo se acercó lentamente al Hero Killer. Probablemente todavía estaba muy confundido por lo que había visto, posiblemente todavía tratando de darle sentido a todo en su mente. No le había mostrado al Hero Killer la verdad de cómo había sido transportado a esta realidad porque hacerlo revelaría la verdadera forma de All Might, y eso todavía se sentía como algo que Kageyama tenía que mantener en secreto, sin importar qué. El estudiante psíquico ahora estaba a menos de un pie de distancia del Hero Killer, y los dos se miraron a los ojos.
Al mirar esos ojos rojos, el Esper ya podía ver un cambio masivo, la intensa tormenta de odio y determinación en sus ojos se redujo a menos de un parpadeo. Inmediatamente pudo decir que los recuerdos que le había mostrado al villano habían hecho el trabajo que Shigeo quería que hicieran. ¿Ves? Solo he podido convertirme en lo que soy gracias a las personas que me rodean, y tengo mucha suerte de haberlas tenido en mi vida. Experimentar la crueldad de este mundo es lo que me hizo ver eso. Las lecciones que me enseñaron y el apoyo que me dieron es lo que me cambió, y he podido enseñar esas lecciones a otros, darles el mismo apoyo para ayudarlos a cambiar también. Incluso tú me has cambiado. Realmente nunca he pensado en lo que significa ser un héroe. Siempre he creído que es solo un título, algo que llevas de la misma manera que llevarías el título de doctor o profesor. Pero ahora entiendo que un héroe no es solo un título, es un estado de carácter. Está definido por las acciones que tomas, los sentimientos en tu corazón que te impulsan a actuar. Como dijiste, el título de héroe es algo que ganas a través de tus acciones. También hablaste sobre la convicción, la razón por la que la gente quiere ser héroes. Esa es una pregunta con la que he estado lidiando recientemente. Solo elegí convertirme en un héroe porque otras personas me lo recomendaron, pero no he tenido una razón para comprometerme a ser un héroe. Pero ahora, la respuesta es clara para mí. La razón por la que soy un héroe es para poder ayudar a las personas. Me han recordado lo especial que es ayudar a las personas, ser allí en sus momentos más oscuros, cuando están más perdidos, y lo mucho que significa echar esa mano. Ahora, no solo quiero ser una buena persona, quiero ser un buen héroe, para poder ayudar a otros en las formas en que otros me han ayudado. Es solo gracias a tus palabras que pude darme cuenta de estas cosas. No sé por qué no pudiste cambiar a nadie con tus palabras antes, pero quiero intentarlo de nuevo. Excepto esta vez, extendió el joven adolescente su mano hacia el villano. Estaré allí, para ayudarte a difundir tu mensaje. Stein podía verlo. La sonrisa en su rostro, la mirada de luz y compasión en los ojos de Shigeo, y la mano extendida de apoyo, todos eran idénticos a lo que había visto con Suzuki. A pesar de que era un asesino en serie, a pesar de que había amenazado a sus amigos y casi le corta el brazo, este niño todavía quería ayudarlo. Fue la primera persona en valorar realmente los mensajes que estaba dando y creer que las palabras del villano tenían un verdadero significado. Para Hero Killer, no solo fue un increíble acto de bondad y generosidad, sino que también sirvió como una prueba más de que todo lo que había visto realmente había sucedido. Este niño había hablado con nada más que la mayor honestidad y verdad, y sus ojos no estaban llenos de engaño. No haría algo como crear recuerdos falsos. Todavía había varios agujeros en esos recuerdos, muchos hechos que no cuadraban, pero era innegable que todo esto todavía había sucedido. Todas las pruebas que había superado eran reales, y todas las personas a las que había cambiado realmente existían. Todos los demás espectadores sintieron que se les abría la boca. Todos quedaron estupefactos por las palabras de Shigeo, pues ninguno de ellos podía comprender qué razón tenía el adolescente para hacer esto. Pero para uno de ellos, este shock se transformó rápidamente en algo mucho más volátil y odioso. Ida estaba mirando esta pantalla y sintió como si fuera a vomitar sus entrañas. Las venas de sus ojos estaban hinchadas de rabia, mientras que sus dientes y puños se apretaban con una furia aterradora. Ver al Esper hacer esto, para tratar de ayudar al hombre que había lastimado a su hermano mayor, puso a Ida absolutamente furiosa. Kageyama, ¿qué, en el nombre de Dios eres? Desde el aire, la gente vio que alguien se acercaba rápidamente, preparándose para aterrizar justo entre el Esper y el villano. El Esper reconoció esa voz. Era Aux. Shigeo saltó hacia atrás unos metros para dejar espacio para que aterrizara el héroe número 3. Cuando lo hizo, momentáneamente perdió el equilibrio y casi se cae. Maldita sea, Mob. Te dije que no fueras tras el asesino de héroes tú mismo. Los demás no esperaban que el héroe número 3 entrara así, pero lo que fue más inesperado fue la persona en sus brazos. Tokoyami, que apenas había logrado mantener la conciencia, se soltó del agarre del héroe y procedió a vomitar con fuerza. Cualquiera de ustedes envió esas coordenadas a Tokoyami, realmente nos ahorraron mucho tiempo. Nos tomó un poco entender lo que querían decir, pero sabía que debe haber sido importante. Ahora todos ustedes, tomen a Tokoyami y obtengan fuera de aquí. Lucharé solo contra el asesino de héroes. Aux inspeccionó la situación, notando las graves heridas que tenían todos los adolescentes, así como otro héroe, cuyo tiempo de parálisis acababa de terminar y se estaba volviendo a levantar.
Parecía que ya habían estado luchando durante algún tiempo, y Stein había infligido un daño bastante grave. El héroe número 3 agarró sus alas y sacó 2 plumas muy largas, empuñándolas como espadas. «Estás contra mí ahora, Hero Killer». A pesar de que el héroe alado estaba listo para enfrentarse al villano, todos podían decir que no estaba en condiciones de luchar. Todo el tiempo que había estado hablando, había sido a través de fuertes jadeos. Podían ver las profundas marcas de sudor debajo de sus axilas y el sudor que corría por su rostro, y si eso no fuera suficiente, ni siquiera parecía capaz de mantenerse erguido. No, los demás sabían que tendrían que seguir trabajando juntos si querían terminar esta batalla correctamente. Así que la gente en el callejón, excepto Shigeo, tensó sus cuerpos y se preparó para reanudar la pelea, pero antes de que cualquiera de ellos pudiera hacer un movimiento, Stein levantó las manos y dijo lo único que nadie en el callejón esperaría que dijera en 1.000.000 de años: me rindo. La tensión que se estaba acumulando nuevamente en preparación para otra pelea desapareció instantáneamente. A todos les tomó unos segundos absorber correctamente lo que acaba de decir el asesino de héroes. Deben haberlo oído mal, ¿verdad? ¿Quieres decirme eso otra vez? Dijo Halcones. Dije que me rindo. Te permito que me arrestes y me entregues a las autoridades. También puedes registrarme para despojarme de todas mis armas. Tengo un cuchillo escondido en mi manga derecha, en caso de que te lo pierdas. No me resistiré. El héroe número 3 miraba al Hero Killer como si estuviera hablando en otro idioma. Vino aquí esperando una gran batalla, pero aquí estaba, entregándose sin el más mínimo intento de contraatacar. Sin embargo, quizás lo más sorprendente fue la absoluta oscuridad en los ojos de este hombre. Era como si alguien le hubiera succionado toda la vida y el espíritu de lucha. ¿Puede uno de ustedes informarme sobre qué diablos está pasando en este momento?, dijo Aux. Estamos tan perdidos como tú, respondió Todoroki. ¿Por qué haces esto?, dijo un nativo confundido. Hace menos de 2 minutos, diste este gran discurso sobre cómo ibas a continuar con tu misión de purgar a los falsos héroes, que ibas a reclamar la palabra héroe. Y lucha contra tantos héroes como sea necesario para hacerlo. Entonces, ¿por qué diablos te rendirías de repente ante la primera señal de problemas, contra un héroe que parece que apenas puede soportar? Porque, he visto lo débil que soy en realidad. El asesino de héroes bajó la cabeza y habló con una voz más suave. Y no deseo derramar más sangre de la que ya tengo. Ok, entonces, Aux no sabía cómo responder a esto, porque era demasiado extraño, demasiado inesperado. Después de superar lo extraña que era esta situación, el héroe decidió buscar vacilante y cautelosamente al Hero Killer, manteniendo sus sentidos en alerta máxima y usando su peculiaridad para enviar plumas flotantes para golpear a Stein si hacía algún movimiento repentino. Pero tales movimientos no ocurrieron, y el héroe número 3 rápidamente lo desarmó de todas sus armas. Uno de ustedes, ve a ver si puedes encontrar una cuerda o algo para atarlo. Tokoyami, llama a la policía y diles que envíen una ambulancia también. El adolescente aviar hizo lo que le pidió y llamó a la policía, informándole su ubicación y su detención del Hero Killer. Al mismo tiempo, Todoroki encontró una cuerda tirada en un contenedor de basura. Todos ellos se quedaron en silencio, incapaces de encontrar palabras para hablar después de lo que acababan de ver, aunque Stein rompió ese silencio. Por mucho tiempo, pensé que la única manera de arreglar esta sociedad era matando a aquellos que la estaban corrompiendo. Pasé años perfeccionando mis habilidades, fortaleciendo mi cuerpo para hacer esto y eliminar a las personas cuyas almas se habían oscurecido por el egoísmo y la codicia. Pero ahora veo que el verdadero camino hacia una sociedad mejor no es matar a aquellos con oscuridad en sus corazones, sino nutrir la luz interior. Los ojos del asesino de héroes se dirigieron hacia Shigeo, y mientras lo hacían, Aux pudo ver que sus ojos apagados comenzaban a iluminarse. Es este niño quien me ha iluminado a esta verdad. Stein luego comenzó a caminar lentamente hacia el Esper. Aux casi disparó sus plumas contra el villano, pero al mirar los ojos brillantes del hombre, entendió que no había necesidad. Un niño que ha experimentado la oscuridad del mundo y, en lugar de odiar el mundo por esa oscuridad, elige verlo como una prueba de que la luz es aún más especial. Que no guarda malicia u odio hacia nadie en su corazón, incluso aquellos que le ha hecho daño. Cuya convicción está arraigada en ayudar a los demás, cambiándolos para convertirlos en mejores personas. Que tiene la voluntad de hierro y la valentía de un héroe, dispuesto a actuar frente al miedo para luchar por los que le importan. Y sin embargo, él posee algo, mucho más.
El asesino de héroes ahora estaba directamente frente a Shigeo, sus ojos rojos y brillantes se clavaban profundamente en el alma del Esper. Su verdadera naturaleza, el núcleo mismo de su ser, es un alma dulce y pura con una bondad abrumador como nunca antes había visto. Stein colocó ambas manos sobre los hombros del adolescente, y el Esper se sintió momentáneamente sin aliento. Elijo admitir la derrota por tus manos porque nunca encontraré a alguien más digno de ser superado. Stein, también es por eso que he decidido pasarte mi misión. Cambia la sociedad. Encuentra héroes falsos y cámbialos de la forma en que has cambiado a todos los que te rodean. Muéstrales lo que significa ser un verdadero héroe. Yo, no puedo. Todavía hay muchas más cosas que debo aprender sobre ser un héroe, tantas áreas que debo mejorar. Además, no sabría cómo cambiar a los héroes en el camino. Estás describiendo. No estoy seguro de qué criterio usas para juzgar a los héroes, pero no encajo. Todavía no soy un verdadero héroe. La reacción del asesino de héroes a esta afirmación fue con una carcajada ruidosa y ruidosa. Su risa no era la de un asesino psicótico que disfrutaba o se divertía con el dolor de los demás, sino la de un amigo cordial y jovial que actuaba como si Shigeo acabara de contar un chiste desgarrador. Confía en mí, niña. Le das una definición completamente nueva a la palabra. Solo continúa haciendo lo que siempre has hecho, y eso será suficiente. Eres invencible, Shigeo Kageyama. El asesino de héroes quitó las manos del Esper y las tendió hacia Todoroki, esperando que envolviera la cuerda alrededor de sus brazos. El adolescente que manejaba la peculiaridad dual tardó en hacer esto, aunque se obligó a sí mismo a recuperarse y comenzó a envolver la cuerda alrededor de las muñecas del Hero Killer, mientras que Aux y Tokoyami entraron y se concentraron en envolver la cuerda alrededor de los brazos de Stein. Stein continuó inmóvil, la luz momentánea y la admiración en sus ojos cuando hablaba con Kageyama se habían desvanecido, y sus ojos aún miraban hacia abajo. Sin embargo, Hero Killer necesitaba decir algo, tratar de hacer más para admitir los crímenes que había cometido. Tú, Ida. Los ojos del asesino de héroes ahora se dirigieron al adolescente que había estado listo para matar hace solo unos minutos, e Ida tensó su cuerpo. Me imagino que esto no significará nada para ti, y no puede hacer nada para deshacer el daño que ya se ha hecho, pero lamento mucho el dolor que te he causado a ti y a tu familia. Dile a tu hermano también que yo lo siento por lo que le hice. La boca del adolescente de cabello azul se abrió y dio un paso atrás. Normalmente, Ida habría gruñido, temblado de rabia y comenzado a golpear despiadadamente al asesino de héroes por siquiera pensar en intentar disculparse después de lo que había hecho, pero Ida estaba demasiado afectada para reaccionar adecuadamente a esa manera. Lo mismo ocurre con todos ustedes, agregó Stein, mirando al resto de las personas a las que había atacado. Después de ver todo lo que tenía, Stein sintió como si lo hubiera golpeado un tren de vergüenza y culpa. El recuerdo del tiempo de Shigeo en el paisaje mental había sido el más dañino para el asesino de héroes. A sus ojos, Mogami servía como un reflejo de lo que Stein se iba a convertir, o quizás en lo que ya se había convertido sin siquiera darse cuenta. Stein podía ver lo poco que empezaba a importarle las vidas inocentes y los pequeños límites que se había puesto a sí mismo. Al ver el sufrimiento infligido a Kageyama y a otros a través de las acciones de Mogami, ahora podía comprender el dolor por el que había hecho pasar a tantas personas y cuán profunda era realmente su miseria. Vilipendié a este joven por hacer exactamente lo que había permitido que me sucediera a mí mismo. Estaba consumido por el odio. Para matar a aquellos con oscuridad en sus corazones, usé la oscuridad en mi propio corazón para hacerlo. Todo este tiempo, pensé que manejaba esa oscuridad como un arma, una hoja de justicia que estaba bajo mi control total. Pero no pude ver cuánto se había extendido. Continuaría corrompiéndome hasta que mi humanidad casi se hubiera desvanecido y convicción se convirtió en otra palabra para el odio. Ese odio que tenía por los falsos héroes me cegó a todo lo demás, a la verdad de que la gente podía cambiar. Pero quizás lo peor de todo fue que traicioné a mi yo más joven, el joven que aspiraba a ser un héroe como Olmig, para ayudar a las personas y darles esperanza. En cambio, esto es en lo que me convertí. Un asesino listo para mutilar y matar incluso niños. No tenía la fuerza interior que Kageyama posee para hacer justicia a ese sueño y convertirme en una buena persona de la manera que quería. Por los crímenes que he cometido, mi incapacidad para ver la bondad en el corazón humano y traicionar el sueño que una vez tuve, aceptaré mi castigo. Como antes, todos en el callejón estaban rígidos por la conmoción de las palabras del asesino de héroes, la forma en que pudo sentir sincero arrepentimiento y remordimiento por sus acciones.
Después de sacudir la cabeza para salir de su incredulidad, Auch tomó el Hero Killer y comenzó a guiarlo fuera del callejón. ¿Qué diablos acaba de pasar? Tokoyami dijo. Está en cambio, respondió Shigeo, eso es lo que sucedió.